Gustavo Alegre. Estas y otras cuestiones en esta mesa de trabajo, en esta hora de análisis que vamos a compartir con quienes nos acompañan en este estudio en la capital estadounidense, con Paulina Chávez, que es analista político, es mexicana. Paulina, buenos días. Buenos días, Gustavo, bienvenido de vuelta aquí a Washington. Sí, ya que lejos quedan las vacaciones y acabaron el domingo. Sí, así pasa, pero bueno. Aquí estamos contentos de que estés de vuelta. De un nuevo curso laboral o curso académico, si se puede decir así. Muchas gracias. Y también nos acompaña en el estudio Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato en Washington. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Ustedes no hacen vacaciones? Yo probablemente en unos días más hacia finales de agosto, todavía no lo sé. Yo en septiembre. Claro, falta. Es cuando la temporada, cuando hay menos gente de vacaciones. No, pero además es muy inteligente. Esto lo hacía un compañero de un trabajo que yo tuve anteriormente, que trabajaba en julio, en agosto, en España, en agosto se para todo, y él quería trabajar en agosto. Lo cual a la mayoría de trabajadores nos parecía muy bien, porque sabíamos que no nos tocaba a nosotros, que no le tocaba a él. Pero entonces él estaba en agosto, la intensidad del trabajo era mínima, y en septiembre se iba de vacaciones. Claro. Entonces tenía mejor tiempo. Sumaba la baja intensidad de agosto con la buena temporada de septiembre, y además tenía mejores precios y tenía que viajar. Porque y menos gente, porque claro que la gente ya no está de vacaciones. Como dice el dicho, a los tontos ni Dios los quiere, ¿verdad? Yo siempre quería agosto. Bueno, comenzamos con una mirada a la situación en Venezuela. El oficialismo acaba de dar un nuevo paso en esa erosión de la calidad democrática del país, y es que se puede decir que queda algo, un nuevo paso que lleva a la restricción de la inmunidad parlamentaria y por lo tanto abrir la puerta al enjuiciamiento de 4 parlamentarios de la Asamblea Nacional. Se trata de los 4 últimos de una lista de 18 que en los últimos 3 meses han visto un escenario similar en la que la presión del oficialismo, del madurismo, del chavismo en contra de la oposición, de las voces opositoras, avanza, ahorca cada vez más. Juan Carlos. No, nada que extrañar, no hay nada nuevo. Esto es parte de la estrategia que se ha venido implementando por ya varios años, de ir socavando, mancillando a la Asamblea Nacional. A mí lo que me llama la atención es las declaraciones que dio Juan Guaidó, en donde dijo que el oficialismo, el gobierno, la dictadura, estaba planeando cerrar la Asamblea Nacional. Y la declaración muy honesta, cándida, de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que, ¿para qué? De por sí, esta Asamblea Nacional ha sido totalmente nulificada, anulada por parte de la dictadura. Pero sí, lo que sí es cierto es que se está contemplando seriamente, al parecer, adelantar las elecciones legislativas. Elecciones legislativas que estarían programadas originalmente para finales del 2020, diciembre del 2020 en teoría. Pero recordemos de que bajo la lógica constitucional, entre comillas, del chavismo, la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano supraconstitucional que puede hacer lo que le da la gana en Venezuela. Puede quitarle la inmunidad a los parlamentarios, puede destituir funcionarios, puede adelantar elecciones, puede cambiarle el nombre a Venezuela, puede hacer lo que le da la gana. Y en este sentido, entonces, se habla de la posibilidad de adelantar las elecciones legislativas. Es algo que se ha comentado también en el marco de las negociaciones o los diálogos, entre comillas, también de Barbados. Y la pregunta es si la oposición caerá en la trampa, ¿verdad? Y nuevamente, cuando hablamos de la oposición, no estamos hablando de un cuerpo unificado, no estamos hablando de un cuerpo que está homogéneo, que está detrás de su líder Juan Guaidó, sino de diversas fuerzas, diversas facciones, algunas de las cuales cada vez que le sacan el confite de una elección, salen corriendo a atraparlo. Nada nuevo, entonces. La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta farsa de los diálogos de Barbados? Es probable que estos 4 diputados de la Asamblea Nacional tengan que escapar del país, y ya no lo han hecho, o si no corren el riesgo de ser capturados en las próximas horas, en los próximos días. Y después de eso, ¿qué?
Sí, yo coincido plenamente con lo que dice Juan Carlos, esta nueva demostración de que en esta dictadura corrupta y criminal que todavía encabeza Nicolás Maduro, pues no queda ningún tipo de separación de poderes. Vemos que ahora el Tribunal Superior de Justicia pues también prácticamente completamente alineado a hacer este trabajo sucio en contra de los opositores, pero lo que me encuentro más preocupante es precisamente esta inacción. Vemos cómo cada semana hablamos de un tema distinto, cada semana tenemos una nueva demostración de los excesos en los que sigue incurriendo el régimen de Maduro. Vemos cómo sigue atropellando las libertades civiles, los derechos de las personas. La situación cada vez está más deteriorada para los ciudadanos en Venezuela y aún así no pasa nada. Creo que eso es lo que debería de ser la mayor de las preocupaciones, porque la comunidad internacional, a pesar de que sigue involucrada en estos diversos espacios de diálogo, en estos foros, en estas reuniones en las que sigue el análisis, lo único que queda claro es que Maduro sigue ganando tiempo, sigue echando mano de los recursos que tiene como parte del aparato estatal, y lo único concreto que se tiene es que se sigue profundizando la crisis en Venezuela. Entonces, ¿qué tendrá que pasar? ¿Hasta qué extremo se tendrá que llegar para que pues, se lleve a cabo una acción más decidida? Creo que lo complejo radica en que no hay claridad sobre cuál tendría que ser esa acción, pero sí creo que la inacción y la parálisis que vemos ahora es sumamente preocupante. ¿Qué tendría que pasar? Es decir, en las últimas horas se ha especulado sobre la posibilidad, no de estos 4, sino de terminar con la Asamblea Nacional. Y en la mesa de trabajo de ayer precisamente hablábamos de, no, ya es una línea roja, no, esto ya no va a ser tolerado por la comunidad internacional. Y yo me mostraba escéptico, diciendo, bueno, sí, pero han pasado otras cosas tan graves antes, claro, que la comunidad internacional tampoco muestra signos de unidad absoluta. Sí, de tomar una definición sobre cuál tendría que hacer la ruta. Eso es lo preocupante en realidad. No, es que, nuevamente... ¿Más sanciones? Ya no. No, ya no da. Ya. Aquí el régimen está asesorado por los non plus ultra en materia de permanecer en el poder de manera indefinida, que son los cubanos. Claro. O sea, tienen la mejor asesoría posible. Y los cubanos son muy hábiles y les han dicho, mira, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, y otras que sí se pueden hacer, y otras que es mejor hacerlas poco a poco. ¿Arrestar a Juan Guaidó? No. Es una línea roja. Déjenlo allá afuera. Si nosotros estudiamos el comportamiento de la oposición en los últimos 20 años, veremos que tarde o temprano la oposición se va a volcar contra él. Y en verdad ya se están volcando contra él. Cuando pasan los meses y ven que nada ocurre, y cuando ven que Guaidó cae en la tentación, tal vez por desesperación o por táctica, no sabemos, pero cae en la tentación de entrar en estos diálogos, ya sabemos que entonces eso va a generar que una parte de la oposición se vuelque contra él. Y luego le dicen los cubanos a los venezolanos, a la dictadura, ofrezcan unas elecciones legislativas, y eso va a terminar de socavar otra parte de la oposición que no puede ver una elección porque salen corriendo entonces a participar en ella. Entonces, es gente muy hábil, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ¿para qué cerrar la Asamblea Nacional? Aunque si en verdad, si ocurriera, si eso pasara, no creo que haya consecuencias, pero ¿para qué cerrar la Asamblea Nacional si la Asamblea Nacional es totalmente inútil? Es en el sentido de que ya no tiene ningún poder, en el sentido de que no tiene ninguna, bueno, la legitimidad diplomática internacional que ha recibido, pero nada más. Si mañana la dictadura cierra la Asamblea Nacional, no creo que la comunidad internacional acepte eso. Va a seguir considerando a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. La institucionalidad de la dictadura no reconoce a Juan Guaidó. Entonces seguimos igual. ¿Cuál es el punto? Entonces, de cerrarlo, yo creo que sería más inteligente por parte del régimen en unos meses hacer esa convocatoria de elecciones, como un ofrecimiento después de que haya un fracaso oficial de los diálogos de Barbados. Porque recordemos lo que ocurrió en los previos diálogos. Siempre que ha habido como un fracaso de estos diálogos, se ofrece unas elecciones. Yo creo que el último diálogo, el de República Dominicana, cuando fracasó, salieron entonces a ofrecer las elecciones de gobernadores. Y rápidamente entonces un sector de la oposición salió a correr en las elecciones de gobernadores. Entonces, una vez que colapse el diálogo de Barbados, que va a ocurrir, el gobierno va a decir, bueno, esta es nuestra hoja de olivo, ¿verdad? Es ofrecer unas elecciones legislativas. Va a haber un sector de la oposición que va a decir sí, participemos, otro que va a decir que no,
y al final de cuentas la cosa sigue igual. No, yo creo que la clave será precisamente lo que haga la oposición. O sea, evidentemente no se puede tener control sobre lo que hace Maduro, sobre el apoyo que tiene de los cubanos, que efectivamente tienen muchísima experiencia en cómo perpetuarse en el poder de manera autoritaria y antidemocrática. Pero creo que lo que sí está en manos de la oposición es agruparse y tener clara cuál es su interés y cuál es su posición y defender, pues sobre todo, su interés. No es posible que sigan habiendo estas fracciones y estas divisiones cuando está en juego algo tan importante como esta transición democrática en Venezuela, cuando es un pueblo que ya ha sufrido demasiado, en el que cada día que pasa la crisis se agudiza. Entonces sí creo que ya tendría que haber un llamado para cerrar filas, por supuesto que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que lo que sí está en manos de la oposición es ya tener una definición muchísimo más concreta, cerrar filas ante la unidad y darse cuenta que lo que está en juego es algo mucho más allá de quién es la persona que encabeza el movimiento. Evidentemente el problema que yo veo con Juan Guaidó es que se ha desgastado demasiado, se ha perdido el momentum inicial, se ha perdido ese entusiasmo que empezó a transmitir a la gente como que ahora sí él sería el encargado de llevar o de encabezar esta transición democrática de Venezuela. Quizá habría que revalorar quién es la persona indicada para eso y si no es Juan Guaidó, si sí es Juan Guaidó, entonces cerrar filas y tratar de evitar estas divisiones en las que toda o mucha gente piensa que pues son los encargados de encabezar este proceso en Venezuela. Sin duda es muy complejo, sin duda hemos hablado tanto de este tema, hemos caído en tantas formas y lo preocupante es que no entramos al fondo. La realidad es que no hay avances concretos. La cuestión ahí es que hay a diferencia de Cuba, hay una válvula de escape y es irse del país. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que quieren. Pero eso es lo que quieren. Eso es lo que están haciendo cientos de miles de venezolanos. Y eso como parte de una estrategia electoral. 5.000 venezolanos al día se están yendo del país. La última cifra que vi estimaba como en 4 millones los que se han ido en los últimos años y que eso podría subir a 8 millones para finales del próximo año. Entonces el país se está vaciando, la gente ya perdió la esperanza, la posibilidad de que se tiren a las calles a pedir un cambio de régimen, ya lo hicieron muchas veces y nada pasó. Pues ahora lo único que queda es empacar las pocas cosas que tienen. Pero hay implicaciones regionales. Eso también tendría que ser un motivador para los otros países para actuar. Precisamente hablando de esto, 11:43 en Buenos Aires, también en Brasilia, el día en el que también, en la línea de lo que decía ahora Paulina, escuchamos o resuenan las palabras de Jair Bolsonaro advirtiendo de que si el peronismo, la izquierda, vuelve al gobierno de Argentina, va a haber una crisis de refugiados de venezolanos en el continente, si es que no la hay. Más bien podríamos decir, se va a agudizar esa crisis. Esto tras el promisorio resultado que ha obtenido el peronismo y el kirchnerismo, si se pueden distinguir el uno del otro, porque es una amalgama ahora mismo que lo que busca es hacer un frente común en contra de Macri, pero un resultado, decimos, promisorio en las elecciones primarias de este pasado fin de semana, Paulina. Sí, creo que, bueno, hemos visto las reacciones en estos primeros días, los mercados han tenido estas caídas que demuestran un poco esta cautela o esta incertidumbre que genera la posibilidad de que regrese un gobierno pues muy dado al intervencionismo por parte del Estado en los mercados. La posición de Bolsonaro, pues evidentemente no es ninguna sorpresa. Sabemos que tiene una cercanía ideológica con Macri y pues desde luego su preferencia sería mantener esa relación, mantener el contacto y la interacción con un gobierno encabezado por Macri. Habla de una posible separación ideológica de estos dos países que son pues los socios más importantes del Mercosur, justo en un contexto en el que pues se está negociando un tratado con la Unión Europea. En fin, pues habla de posibles obstáculos que pudieran dificultar la relación en los países de América del Sur en los próximos meses. Creo que también yo considero que es un exceso por parte de Bolsonaro hablar en estos términos. Si bien efectivamente la crisis en Argentina se ha agravado también en los últimos meses, hemos visto cómo todos los indicadores de inflación, de desempleo, etcétera, han agravado la situación, pero creo que pues evidentemente Argentina está saliendo a votar, está como parte de un proceso libre, democrático, y tendremos que ver todavía, nada está escrito, aunque sí, ciertamente los resultados son alentadores, pero habrá que ver cómo reacciona la gente, y sobre todo hay que también tomar en cuenta que si bien es sin duda una victoria para los Fernández,
es también una demostración de la desaprobación que tiene, yo creo que Macri, por lo que ha pasado en los últimos 4 años. Paulina, fuiste un poco diplomática cuando dijiste que los mercados... con la diplomacia. Sí, que los mercados mostraron cautela. No, los mercados entraron en pánico absoluto. O sea, lo de ayer, según el mercado, el índice tuvo de que mercados... intervenir el Banco Central argentino. Sí, el índice de mercados emergentes reportó que la caída de las bolsas de Argentina ayer fue la más grande jamás reportada en el mundo en 70 años, excepto por Sri Lanka, creo, en 1998. Así que lo de ayer fue algo que no se ve todos los días, refleja el pavor que genera el regreso del kirchnerismo. Y bueno, hablar de refugiados argentinos llegando a Brasil yo creo que es un poco exagerado, eso sí, sin duda, pero hay que prestar atención a lo que vos mencionás, que es un divorcio de estos dos grandes países del Mercosur. Recordemos de que en la primera década y media de este siglo hubo una unión ideológica por parte de esos dos países, o sea, Néstor Kirchner y Lula llegaron al poder casi que al mismo tiempo. Luego el cambio de giro ideológico de estos dos países se dio casi que en tándem, otra vez la llegada de Bolsonaro, la llegada de Macri se dio también con la caída de Dilma, primero fue Temer y ahora con Bolsonaro. Entonces estos dos países han estado alineados por mucho tiempo ideológicamente, ya sea en la izquierda o en la derecha. La perspectiva de que tener un gobierno de izquierdas populistas a la par de un gigante con un presidente que se declara el campeón contra el socialismo, el campeón contra la izquierda, bueno, será interesante qué ocurre con el Mercosur, y en primera línea de la fila va a estar el acuerdo de asociación que firmó el Mercosur con la Unión Europea. Recordemos de que ese acuerdo no es que ya está, ese acuerdo tiene que pasar por un proceso todavía, muy tortuoso de aprobación en todos los parlamentos nacionales, no solo de los 4 países del Mercosur, sino también de los 27 países de la Unión Europea, bueno, 27 sin el Reino Unido. Y incluso todavía no sabemos, y después vamos a hablar de eso. Incluso algunos parlamentos regionales, el parlamento, Bélgica tiene como 3 parlamentos que tienen que votar por ese acuerdo. Entonces, es una cuestión que hay que prestarle, yo creo, mucha atención. Y un último punto sobre la declaración de Bolsonaro. Si los argentinos se van a ir, no se van a ir a Brasil, yo creo que se van a ir a Chile. 10:48 en Washington. Vamos a ir a la primera pausa. Se ha producido una noticia de última hora. El presidente Donald Trump ha anunciado un gesto para rebajar la tensión en la guerra comercial con China. Hace minutos ha anunciado que va a retrasar la entrada en vigor de aranceles a determinados productos chinos que tenían que entrar en vigor el 1 de septiembre y ha anunciado que lo retrasa hasta el 15 de diciembre en un intento de ponerle agua al vino, de rebajar esa tensión con la segunda economía más importante del mundo, la economía china, con la que mantiene un pulso comercial. Aranceles que iban a afectar, que afectarán si se llegan a aplicar a productos como ropa, como computadores o como teléfonos celulares, algo que afecta de manera muy importante a las empresas estadounidenses. 5 minutos y las 11 de la mañana en Washington, el día en el que nos fijamos en esa reacción, ese anuncio que se ha producido y que les contábamos antes de irnos a esta pausa para comerciales, el intento del presidente Trump de mostrar un gesto de rebajar la tensión en la guerra comercial con China, anunciando que va a retrasar la implantación de las aranceles que estaban previsto que entrasen el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre, en un intento de mostrarle al gobierno de Xi Jinping que está dispuesto a alcanzar un acuerdo. Los aranceles afectan a productos como, por ejemplo, la ropa, decíamos, los computadores portátiles o los celulares. Juan Carlos, ¿creíble? Hay que ver el relato, hay que ver exactamente cuál es la explicación que está dando el presidente Trump para hacer esto. Recordemos que no es un mandatario que acostumbre echar para atrás de una manera tan pública en un tema que se ha constituido principalmente en su principal arena política del 2019, la confrontación con China. Un presidente que ha hecho de esta confrontación con China un pilar fundamental de su presidencia. Y no solo eso, sino que también que tienen los demócratas detrás, diciéndole que no está haciendo lo suficiente. Entonces, Donald Trump no quiere parecer débil ante los chinos y no quiere parecer débil ante su electorado. Entonces yo quiero ver aquí varias reacciones. Primero, ¿qué es lo que está diciendo Donald Trump para hacer esto? Ciertamente las consecuencias
de la implementación de estos aranceles iba a ser, no quiero decir catastrófica para la economía, porque no quiero caer en un bolsonarismo, pero iba a ser un impacto significativo. Aranceles del 10% son procesables, principalmente si son impuestos sobre productos intermedios, sobre chips, sobre elementos que son utilizados en la cadena productiva. Pero aranceles del 25% sobre bienes de consumo, no sea juguetes, calzado, ropa, pero recordemos que China ya no solo produce eso, sino que también produce teléfonos, produce computadores. Todo esto iba a tener un impacto fuertísimo sobre el consumidor estadounidense, ya está teniéndolo sobre la industria, y la pregunta era además, encima de esto, ¿qué otras medidas iba a tomar China para responderle a Estados Unidos? Y había varias cosas en el tablero. Entonces, quiero ver qué está diciendo Trump, quiero ver cuál va a ser la reacción de los demócratas, si va a haber una Elizabeth Warren, si va a haber un Chuck Schumer, si va a haber un Bernie Sanders saliendo a decir hoy que el presidente ha dado una muestra de debilidad, porque eso sería, yo creo que, terrible también, que los demócratas incurran en un acto tan irresponsable, sabiendo que lo que está en juego es algo muy delicado acá. Te voy a dar un detalle. El presidente ha dicho hace unos minutos que en un mensaje de Twitter, así breve, sobre todo para sus bases, dice, como siempre China, dice que va a comprar de manera importante productos de nuestros grandes agricultores, productos sobre todo la soja estadounidense, pero también productos del mundo agrícola, que también son unos grandes votantes del medio oeste del presidente Trump. Y dice, hasta ahora no lo han hecho, pero tal vez a partir de ahora será diferente. Bueno, eso... Yo creo que más bien en esta ocasión no tendremos que ver lo que diga el presidente Trump, sino más bien esto que está haciendo. Yo creo que si bien efectivamente ha hecho parte de su campaña esta posición dura de negociador implacable que le ha funcionado con su electorado, creo que también es evidente que quiere ganar las elecciones. Y es evidente que los consumidores estadounidenses se iban a ser los primeros en resentir estos aranceles y que como parte de su campaña de reelección un mensaje central será la fortaleza de la economía, cómo la economía está en mejores términos que hace 4 años y cómo planea seguir construyendo en ese sentido. Entonces creo que aquí es evidente que lo que quiere es complacer a su base, que se siente agobiada, presionada por esos aranceles, que se le ha explicado hasta el cansancio que los que terminan pagando son los consumidores. Y también creo que hay que ver muy bien el momento en el que se da. Estamos prácticamente finalizando el verano, todas las compras que se hacen para la temporada navideña, para todo este incremento de los adornos, etcétera, pues casi siempre con China incrementa mucho el intercambio comercial, así que creo que también es un momento en el cual antes de que se venga esta temporada fuerte, pues se le trata de dar un alivio, un respiro a los consumidores estadounidenses, a los productores que serían los principales afectados. Esas compras son las que hacen los establecimientos medianos y pequeños pensando en la temporada de otoño-invierno. Y ahí es donde se empiezan a comprar todos esos productos que luego llegan a los establecimientos estadounidenses. Sí, es un buen punto, es un buen punto. Eso ya se compra ya, no se espera hasta diciembre. Exacto. Entonces, si los aranceles entran el 15 de diciembre, ya el impacto sobre los consumidores ya no se va a sentir. Efectivamente. Se va a sentir para San Valentín. Exactamente. Y a partir de ahí veremos qué pasa. Sí. Pero aquí es importante también la reacción de los chinos. O sea, no sé si estos son compadre hablados, si ya hay algún tipo de acuerdo tras bambalinas, no acuerdo macro, pero un micro, por ejemplo aquí, que habla muy específicamente de compra de bienes. Pero no es la primera agrícolas. vez que lo dice, ¿no? Y no es la primera vez que pospone, que toma tiempo, gana un poco de tiempo para evaluar los impactos y ver cómo... Porque ahora sí vemos que la presión... Tras la cumbre del G20 en Argentina, claro, se reunieron Donald Trump y Xi Jinping y el acuerdo del que nos hicimos eco, nos damos 2 meses para seguir hablando. Y sigamos discutiendo y sigamos analizando. Hay que ver la reacción de los chinos. Los chinos hasta junio habían adoptado una posición de no atacar a Estados Unidos y no atacar a Trump personalmente. Y de hecho siguen con la posición de no atacar a Trump. Usted no ve en la prensa oficialista china ataques personales al presidente. Es a Estados Unidos. Pero la posición de los chinos había sido muy cauta, diciendo, si vienen por nosotros, vamos a responder in kind, como dicen en inglés, ¿verdad? Vamos a responder de igual forma. Nosotros estamos preparados para responderle a Estados Unidos, para enfrentarnos a Estados Unidos, para hacerle frente a esta guerra comercial, pero queremos un acuerdo, queremos demostrarle a los estadounidenses que el surgimiento de China no es una amenaza
para el orden establecido, no es una amenaza para Washington. Esa había sido la tónica de la prensa oficialista china hasta junio. Cuando Donald Trump sale a anunciar estos aranceles del 25% sobre los restantes 300 mil millones de dólares en importaciones chinas, ahí se quitaron los guantes los chinos y ya empezaron con un nivel de ataques hacia Estados Unidos, hablando de imperialismo, o sea, la retórica se calentó muchísimo más. Hay que ver también de que los chinos, el liderazgo chino, juega con fuego a la hora de incurrir en este tipo de retórica, porque se le puede salir de control. O sea, el pueblo chino es un pueblo muy orgulloso que se ha comprado esa narrativa que le ha vendido el Partido Comunista de que este surgimiento de China es un surgimiento que se ha dado tras 200 años de humillaciones, que no vamos a permitir que esta vez, otra vez Occidente nos tape, nos ponga trabas al desarrollo. Entonces los chinos han empezado a coquetear con esa retórica, lo cual puede ser muy peligroso, incluso les puede resultar contraproducente, porque cualquier acuerdo va necesariamente a implicar que Estados Unidos va a tener que hacer concesiones y China va a tener que hacer concesiones. Mi pregunta es, ¿cómo va a reaccionar China a este ofrecimiento? ¿Va a reaccionar bajando un poco el tono, diciendo, está bien, voy a hacer esta concesión pública? ¿O va a reaccionar diciendo, nada, vamos a seguir con la posición que hemos mantenido históricamente? Los estadounidenses están echándose para atrás, o sea, tratando de humillar a Estados Unidos por este retroceso, y lo cual puede entonces provocar a Trump y las cosas se pueden poner peor. Yo creo que efectivamente tendremos que ver cómo reacciona China. Creo que más bien la tónica que ellos han seguido ha sido en respuesta a las medidas que impone Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que ahora también el presidente chino creo que le viene bien un respiro, una parte en la que este tema está arreglado, en la que no entra frontalmente en una guerra comercial ya digamos que a escala total, en el que pues él también está lidiando con cosas domésticas, ¿no? Diferentes amenazas que tiene con Hong Kong, que no cesan las protestas, con una desaceleración económica también en China. Entonces creo que por lo pronto yo me atrevería a pensar que va a ser bienvenida esta, digamos, demora en la imposición de los aranceles, hasta en tanto se gana un poco de tiempo para ver si se puede o si no se puede avanzar de manera más decidida en torno a un acuerdo comercial, ¿no? Pero creo que es evidente que las dos posiciones ahora al menos hacen evidente que tienen un incentivo para llegar a este acuerdo. En la parte de Trump yo creo que es concretamente darle este respiro a los consumidores estadounidenses, que son sus votantes, los que estarían siguiendo a Trump y dándole su apoyo en la campaña con base en una economía fuerte, porque es lo que él ha vendido, ha mencionado, y creo que ese sería su principal, digamos, como deliverable, su principal entregable al momento de hacer la campaña. Pero creo que China, pues sin duda sí, tendremos que esperar a ver cómo reacciona, pero creo que por lo pronto le viene bien un respiro en lo que tiene que lidiar con todas las protestas domésticas. Aquí Donald Trump subestimó lo que era entrar en una guerra comercial con China, no solo por el hecho de que es la segunda economía mundial, sino por el nivel de integración que existen entre ambas economías, y lo otro es el hecho que es un país autoritario. Los chinos no se tienen que preocupar por elecciones. Las medidas que tomen retaliatorias contra Estados Unidos no tienen que tomar en cuenta el próximo ciclo electoral, no tienen que tomar en cuenta cómo va a perjudicar a los agricultores chinos, a los industriales chinos, a los consumidores chinos. Pueden tomar medidas que afectan a su población, pero que también castigan a los productores estadounidenses, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que Donald Trump subestimó la capacidad que tenía China para hacerle frente a esta guerra comercial. 4 y 5 minutos en Londres y en Edimburgo, la capital de Escocia, el día en el que conocemos la decisión del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que es la corte de mayor rango en Escocia, que ha decidido celebrar una audiencia de urgencia el próximo 6 de septiembre en la que tiene que decidir si el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, puede acelerar el proceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y disolver el Parlamento. Esto supone un revés judicial para los intereses, la estrategia de Johnson, que ha dicho que estaba dispuesto a llevar a cabo ese Brexit, aunque fuera sin acuerdo. Y este es un tema que a Juan Carlos le encanta. Bueno, una de las particularidades del Reino Unido, que siempre se ha presentado como una excepcionalidad positiva, es el hecho de que no tienen una constitución escrita. Al parecer es un sistema político tan avanzado, tan sofisticado. Al parecer. Al parecer, nuevamente, resalto eso,
que no necesitaban que el artículo 36 de la Constitución estableciera qué pasa si esto ocurre, que bueno, esto aquí, qué pasa si el primer ministro hace esto y demás. Es un trabajo en proceso. La Constitución del Reino Unido, que no está escrito nuevamente, consiste en convenciones, leyes, prácticas, costumbres, cortesías. Por ejemplo, una de estas costumbres es que si el primer ministro perdía de manera abrumadora un voto en una legislación importante, se suponía que el primer ministro renunciaba. Pero ya vimos que Theresa May perdió 3 veces la votación de manera abrumadora sobre su acuerdo de salirse de la Unión Europea y no renunció. Entonces, nuevamente, no hay una constitución escrita y esto empieza entonces a generar problemas. Y ahora existe un gran problema. ¿Qué pasa si la Cámara de los Comunes presenta una moción de no confianza en el gobierno de Boris Johnson? ¿Y qué pasa si Boris Johnson pierde ese voto? Bueno, lo que dice la ley de parlamentos, parlamentos fijos, Parliamentary Fixed Act, que fue aprobada en el 2011 en el gobierno de coalición entre conservadores y liberales demócratas, que estableció que tiene que haber un periodo de 5 años fijo para los gobiernos. Lo que establece esa ley es que por un periodo de 2 semanas, cualquier miembro del Parlamento que comande el apoyo de una mayoría puede formar un gobierno. Cualquiera. Puede ser un conservador, puede ser un laborista, puede ser un liberal demócrata, puede ser alguno de estos que han renunciado a los partidos mayoritarios, informados otras agrupaciones, puede ser un nacionalista escocés, lo que sea. Entonces, la gran pregunta en este momento es, ¿qué pasa si se aprueba ese voto de no confianza? Recordemos que en este momento Boris Johnson tiene una mayoría de únicamente 1. Entonces, hay muchos conservadores que siguen en el Partido Conservador, que están en contra totalmente de la posibilidad de un Brexit sin acuerdo y que muy probablemente votarían para tumbar el gobierno en ese escenario. ¿Qué pasa entonces en eso? Se habla de un gobierno de unidad nacional, en donde el Partido Laborista apoye, junto con los votos de los rebeldes conservadores, junto con el voto de los nacionalistas escoceses y otros, los liberales demócratas y demás, formen un gobierno transitorio de unidad nacional que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial para pedirle a la Unión Europea una extensión del artículo 50, una más. Pues bueno, los laboristas ya dijeron que no, por lo menos el liderazgo laborista de Jeremy Corbyn, ellos quieren una elección nueva porque ellos sueñan con la posibilidad de que Jeremy Corbyn sea primer ministro. Así que seguimos con esta lucha intestina. Lo cierto es que también no se sabe si el gobierno, el gabinete de Boris Johnson está en una posibilidad incluso hasta cerrar el Parlamento. Y hasta después del 31 de octubre, cuando es la fecha definitoria, la fecha legal para el Brexit. Los problemas a Johnson se le acumulan. Vamos a hacer un matiz para entender lo que va a pasar esas primeras semanas de septiembre. El 6 de septiembre es la audiencia del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que puede dictaminar en contra de Johnson. Y el 9 sería la sesión en el Parlamento en el que se avanzaría sobre esa moción de censura a la que podría enfrentar a Boris Johnson y abrir lo que explicaba ahora Juan Carlos, ese escenario de incertidumbre. Es decir, los primeros 10 días de septiembre para Johnson van a ser difíciles, un calvario y de futuro incierto. Sí, y con la mira puesta en el 31 de octubre, que es la fecha en la que hasta ahora se está estipulando como cuando se llevaría a cabo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Creo que hemos hablado demasiado de este tema. Es una larga agonía la que hemos visto en el Reino Unido y de verdad que todos estos escenarios de repente me parece hasta incluso un poco ocioso porque tanto está por verse, por decidir, que no tenemos una ruta clara hacia qué es lo que pueda pasar en esta pues crisis autoinfligida prácticamente de lo que está pasando en el Reino Unido. A esto yo creo que hay que sumar la presencia del asesor de seguridad nacional John Bolton de Estados Unidos, que está en Londres y ya ha abierto la posibilidad, digamos que le ha llevado por ahí una ofrenda de buena voluntad en el sentido de que Estados Unidos estaría listo, encantado de hacer un acuerdo comercial rápido o incluso pequeños acuerdos por sector, lo cual facilitaría o digamos haría un poco más tersa la salida de la Unión del Reino Unido de la Unión Europea. En fin, creo que hay demasiados elementos que todavía están por definirse. Creo que hemos analizado hasta el cansancio cómo no es posible que se pongan de acuerdo porque yo creo que en realidad están dejando fuera la parte más importante, que lo que les conviene es no salirse. Creo que lo que hemos evidenciado durante todos estos meses de discusión, de debate, de análisis en los que se han expuesto todas las razones, lo único que ha sido evidente es todas esas razones por las cuales no deberían salirse.
pero bueno, al final creo que están llevando a cabo el mandato popular, que ese desde luego es la principal de las razones, pero sí creo que valdría la pena repensarlo un poco más hacia el fondo, más hacia una convocatoria de elecciones o quizá remotamente una convocatoria a un nuevo referéndum. Cuando dices que habría que repensarlo, ¿no crees que realmente cuando tenemos estas dificultades sobre la mesa para el Brexit es que los legisladores se han dado la tarea precisamente de pensar en las consecuencias que realmente tendría el Brexit, que durante la campaña nadie pensó con profundidad y que ahora se dan cuenta de que la salida puede suponer la disolución del Brexit, del Reino Unido, con Escocia queriendo volver a entrar en la Unión Europea y con Irlanda del Norte diciendo me están poniendo una frontera tras años de conflicto, oiga, yo me voy y recurro a ese acuerdo de paz para aplicar la cláusula que permite, sine die, pero que se puede activar en cualquier momento, un referéndum que ganarían probablemente los que pretenden unir, porque son mayoría, el Irlanda del Norte al resto de Irlanda. Bueno, volvemos al punto que mencionaba originalmente, y es que el sistema británico no estaba preparado para hacer una democracia directa, una democracia representativa. Tengo que ir a la pausa, Juan Carlos. Ok, entonces nada más, el tema del referéndum, como funciona en el resto del mundo, es que usted tiene ya una ley con artículos y usted va a un referéndum, usted está a favor de esta legislación, sí o no. Eso fue lo que hicimos en Costa Rica con CAFTA. Y discutimos hasta el inciso C del artículo 597 de CAFTA. Aquí fue una idea. ¿Usted está a favor del Brexit, sí o no? Luego discutimos los detalles y eso es ahí donde viene el caos. Y el caos que nosotros explicamos aquí y analizamos en Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa dando una mirada a las cuestiones de la actualidad y hay una noticia en México que parece que podría tener consecuencias, una investigación periodística que pone sobre la mesa el alcance de la corrupción y los avances que se están produciendo. Paulina, ¿en qué consiste? Mira, Gus, desde hace ya varios meses un medio de investigación, Animal Político, junto con una organización sin fines de lucro, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se dedicaron a llevar a cabo esta investigación y a documentar de manera muy puntual y muy fehaciente el desvío millonario de recursos públicos del orden de 5,000 millones de pesos aproximadamente. ¿Eso en dólares cuánto es? Serían algo así como 2 billones de dólares más o menos. ¿Billones? Como 1,000 millones, 2,000 millones. 1,000 millones, sí, exacto. Unos 2,000 millones de dólares. Exactamente. Y sería por ahí justo durante el sexenio pasado, en el cual 11 el Enrique Peña Nieto, donde 11 dependencias estarían involucradas en esta triangulación en la cual las diferentes dependencias le estarían dando contratos a través de universidades públicas a empresas que resultó que son fantasma, que únicamente fueron creadas pocos días antes, en las cuales no se tenía ningún tipo de registro ni de experiencia y son pues recursos que fueron a parar a los bolsillos de varios funcionarios. Eso es lo que se ha documentado en esta investigación. La Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano fiscalizador, digamos, dentro del gobierno de México, ha también ya revelado parte de estos recursos y creo que lo relevante de este asunto es que evidentemente fue una investigación que tuvo una gran resonancia con México por todo el combate a la corrupción y es, pues, todos sabemos, una de las principales banderas del presidente López Obrador desde su campaña, ha sido una de las luchas, pero creo que hay que revelar que esto pues va mucho más allá, ¿no? No es algo que viene de este gobierno, sino que viene de la sociedad civil, de este reclamo de justicia y de este pues ánimo porque ya no queden impunes este tipo de delitos. Es la primera vez que vemos a una ex secretaria de Estado, una ex integrante de un gabinete presidencial comparecer ante la justicia, la cual esta mañana ha declarado ya prisión preventiva, lo cual también creo que... ¿Es Rosario Robles? Rosario Robles, quien fuera... Ayer dijo que iba a dar la cara y a tomar, con las faldas puestas, a tomar el toro por los cuernos. Ella fue titular de 2 secretarías de Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, ahora se llama Secretaría del Bienestar, que es la encargada de precisamente ejercer todos los recursos destinados a combatir la pobreza, y la Secretaría de Desarrollo Urbano. Lo único que creo que vale la pena resaltar es que hay que tener mucho cuidado en no caer en los excesos. Si bien hay un gran reclamo de justicia, uno de los problemas del sistema de justicia mexicano es que no se actúa conforme a derecho y la justicia no es igual para todos. ¿Y esto podría acabar afectando a Enrique Peña Nieto de alguna manera? Yo creo que sí, yo creo que está la investigación en curso. Ella ya ha empezado a declarar que todo
las irregularidades que ella encontró, por supuesto que las compartió con quien era en ese entonces su jefe. El juez ha pedido ya elementos o pruebas para actuar en ese sentido, así que tendremos que ver cómo desencadena, pero insisto, yo creo que lo importante será actuar con apego a derecho, no caer en la tentación de que, como es un caso de alto perfil, como es una enarbolación, digamos, de la corrupción de los funcionarios en México, no se actúe como tuviera que ser y no se vaya a caer después la investigación por estos excesos, precisamente. Enrique Peña Nieto parece que está bastante tranquilo, a tenor de las fotografías que difunde en las redes sociales en las que está de vacaciones, disfrutando una buena vida y con una nueva pareja. Sí. En España es lo que ha trascendido. ¿Quién no se quiere ir para España? Esa es la pregunta. Bueno. El punto interesante es que México se encuentra junto con Rusia en cuanto a corrupción, según el índice de transparencia internacional, el índice de percepción de corrupción. Y nada pasa. Eso cuando uno iba a México y uno preguntaba, ¿qué ocurre? Nada pasa. Bueno, finalmente está pasando, pero el gran riesgo es esto, que se politice la justicia, ¿verdad? Simplemente hay un deseo claro de la población mexicana de que estos delitos se persigan, pero ciertamente existe también la tentación de que la justicia solo se brinde a un lado, ¿verdad? Debería ser pareja para todos. 9:26 en San José, en Costa Rica, el día en el que el gobierno de Carlos Alvarado enfrenta múltiples frentes y una crisis producida por un reajuste de su gabinete, o manifestada en ese reajuste de su gabinete, y que tiene su origen en protestas gremiales, en el alto desempleo, en problemas fiscales y en una oposición conservadora implacable. No, la oposición ha sido muy dócil, de hecho, ha pecado de dócil. Ha tenido una asamblea legislativa donde el principal partido de oposición, Liberación Nacional, casi que es un cogobierno, está prestando sus votos. El Partido Unidad Social Cristiana ha colaborado con votos en legislación importante, como fue la aprobación de la reforma fiscal y de otros. E incluso algunos diputados independientes también han apoyado esta coalición de gobierno. El problema es que tras la aprobación de la reforma fiscal, que fue en diciembre pasado, que contenía un aumento de impuestos, pero también contenía medidas para contener el aumento del gasto, principalmente remuneraciones a empleados públicos, los sindicatos del sector público han empezado a saltar y han empezado estas huelgas en el sector educativo, en el sector salud, en otros rubros, en otros ámbitos del sector público, y el gobierno ya ha empezado a aflojar, ya ha empezado a hacer tratos con los sindicatos. Anoche se firmó un acuerdo con los sindicatos de la Seguridad Social, donde les está diciendo no se va a implementar los límites, los topes a las remuneraciones por los siguientes 20 meses. Y así van a empezar a salir los sindicatos, y lo que vamos a terminar entonces es que la reforma fiscal, que se vendió como un equilibrio, sí, vamos a aumentar los impuestos, pero también vamos a tomar medidas para contener el gasto, va a terminar siendo únicamente un aumento de impuestos. Y esto, por supuesto, que tiene muy molesta a la población, que que percibe un presidente débil, un presidente cuyo partido siempre ha sido aliado de los sindicatos del sector público y que finalmente está mostrando sus verdaderos colores. El análisis de la crisis en Costa Rica. Antes de terminar, le pido un comentario breve a Paulina sobre esta encuesta del Centro de Estudios Pew, que revela que más de 6 de cada 10 estadounidenses ven de manera mala o muy mala la política migratoria del presidente Trump, y solo la apoya un 33%, y dicen que está haciendo un buen trabajo. Yo creo que es evidente que en materia migratoria todos los esfuerzos del presidente Trump no son sostenibles, y creo que eso es lo que está reflejando este estudio. Evidentemente la migración es un fenómeno que va a seguir, que es regional, que no es exclusivo a Estados Unidos, y creo que es una llamada de atención para ir más allá de las medidas punitivas y de las medidas que únicamente buscan frenar la migración, sino evolucionar hacia algo muchísimo más sostenible y humanitario en el largo plazo. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy, con las opiniones de Paulina Chávez y de Juan Carlos Hidalgo. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz jornada.